Bueno, jóvenes, empezamos esta sesión, comenzamos esta aventura de los podcasts. Me voy a presentar, voy a hacer simplemente mi nombre. Yo me llamo Nicolás, estudié licenciatura en cine y televisión, así que ese es mi fuerte. No lo sé, pero de ahí vengo, del mundo del audiovisual. Y aquí a mi lado tengo a Jorge. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me llamo Jorge, estudié filosofía, para bien y para mal, y me dedico a la música, a la escritura, toda mi vida dedicada a la experiencia creativa, así que al menos uno tiene conocimiento de causa, yo pienso, para al menos comentar algún detalle de la vida, por último. Y aquí tenemos al más pequeño del grupo, que nació el 2005. ¿Joven aún? No. ¿Joven aún? Joven adulto. Mi nombre es Agustín Sangüesa. Soy ex periodista de la Universidad de Chile, ex estudiante, no egresado, me faltó poco, y actualmente esperando el comienzo de mi vida universitaria de la UEC. Muy bien. Bueno, somos todos aquí de Concepción, octava región, y bueno, ¿qué les parece esto de presentarse? Que es como medio incómodo, es medio difícil, ¿no? Poner aquí como tu currículum sobre la mesa, de repente poner lo mejor de uno. Es como, a mí me resulta un poco difícil cuando uno quiere como darse a conocer, ¿cachai? No sé qué les pasa a ustedes, si fue como incómodo, simplemente se tiran nomás y listo. Bueno, las cartas de presentación, las primeras impresiones en la vida, en estos tiempos, está todo el tiempo realizándolas, pues. Creo que uno se tiene que acostumbrar nomás, pues. En cada momento, virtual o real, pues, estamos presentándonos, mostrando algo. La idea es como uno va mostrándose en cada tiempo distinto, pues, ese es el punto. Yo quisiera que como que el resto hablara por mí, en vez de yo tener que andar presentando, andar definiéndome, ¿cachai? Pero bueno, es importante una cosa así como formal nomás, ¿no? Como que eso me pasa. En mi caso, no tanto, porque bueno, que justamente como este año había entrado en la U y entraba como un mundo diferente, o sea que ya empezaba de cero, tenía que pensar ya. Yo acá en esta universidad no conozco a nadie, no tengo a nadie conocido en Santiago, empiezo de cero. ¿Cómo me quiero presentar al mundo? Vale, y me presenté con un relato de, bueno cabrón, yo quiero ser escritor y vine a periodismo a aprender a escribir. Y bueno, ya no estoy en periodismo de la Chile, pero ya tengo un relato fuerte, así que sigamos con este relato y lleguemos acá a esta charla y de aquí voy repitiendo el relato de que, bueno, fui un cabro que viene de Conce, que soy de Conce, pero que fue a Santiago por el sueño, pero la ciudad del pecado consumió todo y tuvo que volverse. La confrontación con la capital. Exacto. Vaya. El sueño americano. Cuático eso porque en mi caso como que vengo justamente de romper algunas narrativas personales, ¿cachai? Como que renacer, así como le llamaría por algún lado, así como estoy en otra era. Entonces igual como que, claro, yo también tenía como una narrativa para presentarme, para decirle, mira, yo soy de acá. Y ahora como que ya no me hace tanto sentido eso y por eso quizás a mí como que realmente como que me pone en un momento así como que incómodo presentarse, pero claro, igual hay que hacerlo, tampoco es que reniego de eso. ¿Cachai? Claro, tiene toda la razón. Bueno, este podcast y en los que vienen, ¿no es cierto?, a hablar sobre arte, sobre cultura, sobre un poco qué papel juega en el mundo todo esto, para nosotros, ¿no? Porque en realidad esto es desde nuestra visión, aquí no tenemos la verdad absoluta, no se trata de aquí de que tengamos todo claro. De hecho, lo típico que dicen los profes de filosofía, más preguntas que certeza. Vámonos con más preguntas que certeza siempre. Ajá. Así que se trata un poco de eso y en particular esta primera transmisión suena bien. Sí, esta primera transmisión, la idea es hablar un poco de ¿por qué otro podcast más? ¿Cachai? Ya pasamos la pandemia, ya la gente no escucha podcast supuestamente. ¿Por qué otro podcast más? ¿Y por qué sobre arte? ¿Y por qué alguien debería escucharnos? O sea, ¿cuál es la gracia de que todavía nos reunamos, todavía esta condición de reunirse y conversar sobre cosas que tienen que ver con algo tan inmaterial, ¿no? Por más de que, no sé, hayan cuadros, hayan CD, haya música, pero algo tan inmaterial que te llena simplemente como ciertas satisfacciones que tampoco se pueden como medir tanto. Y abro la mesa y para que ¿qué piensan al respecto? Vamos como de a poco. Yo pienso al menos de que más que se haya cerrado el tema del podcast, yo creo que la pandemia abrió la posibilidad de toda esta entretención
a distancia o esta información. Y eso me parece que ha sido un antes y un después, aunque se ha vuelto esta normalidad, de cierta manera. Y segundo, lo otro que estás diciendo, el tema de por qué no habría que cuestionarse si hay que hacer algo más o algo menos. Yo ya veo que ya en estos tiempos tan particulares que vivimos, ya empezar a cuestionarse eso es como ser quizás a veces súper redundante, porque a pesar de que hayan 1000 o 1500 o 1.000.000 de podcasts, aún así cada uno tiene su identidad propia. Entonces, ya una identidad va a ser distinta a la anterior, por la fecha, por el año, por la gente, por todo. Y claro, al menos en ese caso uno puede encontrar distintas alternativas. Pues. Es lo mismo que el tema de los youtubers. Pues. O sea, ¿por qué la gente va a seguir haciendo transmisiones en vivo si ya supuestamente existe gente popular? Porque están, entre comillas, en la cima. Ahora, quién sabe si con esto ganamos dinero, así que también hay que pensarlo así. O sea, en estos tiempos de supervivencia hay que buscar ahí alternativas, supongo, también, paralelas. Comparto harto esos puntos, pero claro, y como dices, la pandemia inició esta moda por los podcasts y todo, y claro, como toda moda termina muriendo, pero siempre permanece. Obviamente hubo un pic que fue durante pandemia, pero que fue decayendo mediante íbamos a la normalidad, pero sigue habiendo gente que quiere escuchar a otra gente hablar de cosas que realmente no se pondría a pensar así o a hablar comúnmente. O sea, claro, la gente consume arte, consume literatura, lee, pero no tal vez de la manera que nosotros pensemos que consumen. Los memes, por ejemplo, son un arte, si uno se pone un poco así como más analítico y se pone a pensar. Entonces, ¿por qué no escuchar a unos tipos que dicen, oye, los memes son arte? Escuchemos, ¿por qué los memes son arte? O justamente cualquier cosa trascendental, pero que hay unas personas en un lado del mundo, en el fin del mundo, hablando de cosas tan sin sentido que da gracia. Da sencillamente gracia escucharlas. Los podcasts ahora como desde lo que hace desde la área como de comunicación, ¿cachai? Claro. Periodístico. ¿Son tomados en cuenta actualmente o como la academia se dice, no, todavía son una moda, son una cosa que cualquiera puede hacer y listo? Como un pseudo periodismo. Claro, como un pseudo periodismo, una cosa así. Que claro, es que hay un tema con periodismo justamente de que qué es un periodista, porque hasta profe mía, Claudia Lago, le pregunta a su... Claudia Lagos, Premio Nacional de Periodismo, el suegro le pregunta, ¿qué es un periodista? Y nuestra profe dice, estuve 15 minutos preguntándome qué era. Y claro, uno... Esto está en la mesa, me estaban como almorzando y almorzando, y ella se quedó 15 minutos callada. 15 minutos callada porque no sabía qué responderle. O sea, el mayor exponente de periodismo... Quizás es la mejor respuesta, porque 15 minutos de silencio. No sabía, pero nos contó que lo que formuló en ese tiempo fue como, el periodista es una persona egresada de la carrera, porque hay un tema jurídico, pero que desempeña una función social como alarmista, crítico y analítico de los tiempos contemporáneos. Y eso permite de que el quehacer periodístico, no el periodista, el quehacer periodístico, como el tipo radial, programa de radio, buscar información, analizarla, cualquier persona puede hacerlo. Y no es tan normado por la academia, porque como el periodismo como tal, academia no existe como tal, porque uno cuando dice ya, su proyecto de investigación es un proyecto de investigación, no está ahí luchando contra la academia, está investigando nomás. Yo pienso periodismo, lo único que se me viene a la cabeza es CIPER, es como exactamente. CIPER Chile, esta vez la investigación y que siempre como golpe en la mesa con un golpe así, noticioso fuerte, ¿cachai? Esa es la función social del periodismo. Remecer así lo... Ser el cuarto poder del país, al fin y al cabo. Bueno, en realidad somos como el segundo porque el tercero ya vimos que no sirve y los parlamentos, puta, nadie va al parlamento. Así que somos el segundo poder de la nación, por así decirlo. Porque realmente todo huevean al Boric, hay que decirlo. Todo lo huevean y todo le miran todo culpa del presidente, pero el presidente no gobierna lo solo. mismo que pasaba con Piñera, al final los presidentes ahora ya no son el símbolo de antaño, pues en el siglo XXI son personajes también, pues nomás. El tema es lo que le critican a como la utilidad que tiene del poder, entendiendo el poder como los conglomerados económicos, ¿no es cierto? Las familias que tienen mucha plata y que ahí como que van como organizando una agenda en pos de que les sea favorable a ellos. Como que eso se le critica mucho como al periodismo actualmente. Exactamente, sí. Ese es el problema del periodismo actualmente, que es solo tenemos como CIPER como un medio que es realmente importante, porque los demás como que se limitan a esperar lo que diga CIPER y sacarlo por su lado.
Yo me acuerdo de Radio Francia, justamente para la época del 2019, que como que harta gente se informaba mucho y era también un medio que era de Instagram, no sé, una cosa muy... Como que yo por el Instagram de Radio Francia como que me enteraba de la otra cara de la moneda, lo que estaba pasando con el estallido social, todo ese tipo de cosas. Es que claro, justamente el estallido social pasó algo muy interesante de analizar desde el punto de vista periodístico, porque la ciudadanía finalmente dejó de desconfiar de los medios tradicionales, que eran como lo que siempre se estandarizó por parte de la dictadura, porque hay que ser sincero, TVN nació por la dictadura, el Chilevisión antes era de la Chile, pero la compró Piñera, todas son la misma familia. Y pasa que ya, la gente dejó de creer en los medios de comunicación y comienza a informarse por periodistas, gente que tiene opinión, en la boca común, como periodismo, el más libre, básicamente. Así como dejamos de ir al monopolio, Ya. nos descentralizamos. Llega la pandemia, volvamos a creerle al 3. Y de ahí vienen los reality, vienen de nuevo. Y volvimos a la concertación. Y claro, volviendo al tema que me preguntaste sobre el periodismo y la academia y el periodismo son dos cosas bien como se reconocen, pero cada uno se meten en sus temas. Ah, cada una por su lado. Cada uno por su lado, porque Vale. cuando nos metemos a la academia, como periodismo no es una ciencia social, es un quehacer, es un oficio realmente. No es una ciencia como puede ser sociología y psicología. Entonces, si un periodista saca un texto, no se lo venden como, texto periodístico, porque el texto periodístico es otra cosa. Son Ya. las noticias, el diario, es un texto periodístico. Si un periodista saca, por ejemplo, Alberto Mayol, si fuera un periodista, lo que hace Alberto Mayol es sociología. Bueno, es que eres sociólogo. Es sociólogo, pero Por eso. los periodistas... me entro a ese. Te capté, bueno. Pero la idea es que un periodista, al ser un mar de conocimiento, pero un mar bajo, cacha mucho, cuando publica su opinión o hace un texto, no entra como periodismo como tal. Puede entrar en sociología, en psicología, mucho más, incluso como arte, al fin y al cabo. Porque, claro, el texto periodístico, el texto de investigación puro y duro, la academia no se mete ahí, porque es una investigación, no es como finalidad con algo que te mete Claro, claro. Entonces no se rige por la academia, se rige por básicamente estándares éticos, pero cada uno ahí, cada uno mete su mano ahí. Ahora igual volviendo al tema como de los podcasts, que preguntando, claro, si la academia o se ve como que cualquiera puede hacer esto y que los podcasts también tengan como un alcance comunicacional parecido al periodismo. Cualquiera en ese momento, sobre todo en el 2019, o sea, no cualquiera, pero muchos hacían sus propias noticias, después hacían sus propios podcasts. O sea, esa idea tan did yourself, de voy a tomar este teléfono, voy a hacer mi propio podcast, voy a hacer mi propio club, ¿cachai? Sí. Empezó como a aparecer. Entonces, desde ese lado, como que ya pierde un poco como la necesidad de decir, bueno, voy a estudiar esto, porque yo voy a ser mi propio periodista, ¿cachai? Es que claro, que sea en aquel Mira tú. contexto chileno, como digo, uno puede hacer quehacer periodístico y nadie le va a decir nada, porque el quehacer periodístico es libre. El problema es llamarte periodista, porque tú no... Pues, lo que le pasa a Mochati. Mochati no es periodista, pero hace un quehacer periodístico, que el locutor habla de toda su onda. Pero Mochati no es periodista, es abogado. Y según la ley chilena, solo se puede llamar periodista aquel que cumpla o SLV por gracia, que básicamente que el Estado dijo tú eres periodista y te caes periodista, o por sacaste la carrera, Ya. o porque eres estudiante de práctica. ¿Y qué pasa con los casos, por ejemplo, que también existen actualmente, que tienen que ver con la gente en YouTube, que tiene canales, o en otros casos en la misma televisión que todavía existe, que son estas personas que no son periodistas, pero se dicen comunicadores, por ejemplo? Esa es la- ¿En qué categoría caen ese tipo de personas si no son periodistas de per se y tampoco son El limbo. son especialistas en algo, como opinólogos que en un momento estuvieron muy de O moda? sea, nosotros hablamos divulgadores en ese sentido, porque claro, puedes tener un científico que ya sube como su artículo a una revista y que como que trata de hacerlo para que todo el mundo sea Lo capaz de entiendo, leerlo, Ya. pero no es periodista, es un divulgador. Entonces ahí entra la diferencia. Y claro, esta gente que aparece en los reality y todo no son, ¿cómo decir? No son periodistas, son, a ver, ¿cómo se llama esto? Comentaristas, por así decirlo. Claro, Comentan, pero no tienen una especialización de cómo tratar esta información. La información les llega, ellos simplemente la Sí. repiten. Es que ahí, por ejemplo, te lo comento más que nada porque de pronto cuando uno hace lo que antiguamente era el zapping, que ahora realmente no es zapping, es otra palabra. Es como, ¿cómo se llama cuando voy bajando? El reel es como El sweep. claro.
De pronto ahí uno, bueno, también en este formato, se encuentra de pronto con fragmentos de gente en los matinales que hace unos comentarios que tiene una tendencia política o tendencia comunicacional que por el hecho de tener una presencia mediática, lo que está diciendo igual termina teniendo un impacto en la gente que mayoritariamente todavía tiene la tendencia a sentir de que hay una suerte, entre comillas, de autoridad de alguien que, oye, si está en una pantalla es porque llegó a por alguna forma, porque puede decir lo que quiere, o tiene ciertas capacidades, o es famoso. Y ahí es donde caemos quizá en este curioso detalle. Es que, Entonces, claro, ¿qué pasa con esa gente? exactamente eso es lo que como periodista es lo que se tiene que estudiar. Porque tú como periodista, cuando estudias y te egresas como periodista, de lo primero que te dicen, si te vayas a meter tu opinión, va afuera, no servís directamente. Aunque claro, vaya a meter tu opinión aunque no quieras. Sí, La bueno, idea es como tratar de ocultarla. Es difícil. Es difícil, porque somos sujetos al fin y al cabo, somos personas. Igual eso es lo que la gente actualmente es lo que un poco busca, por eso la figura este periodista de Mega, el Cepu, como que es media querida, porque el fondo como que el loco más que hablar objetivamente habla como de la emoción. No sé si será falso o real, pero... Ese es el primer pecado del periodista, el primer pecado. El Cepu en la Chile lo tenemos crucificado, literalmente la primera clase ética, no sean como el Cepu, era. Listo, ya, ese al es como tiro. el primer mandamiento. Primer mandamiento, no sea y el Cepu, porque el Cepu, eso no es un periodista. El que llora, que saca la bandera y dice presidenta. No, es un alarmista directamente, un alarmista de la más baja categoría. Pero eso al final que también termina teniendo ranking, pues termina teniendo popularidad en las visitas, porque es lo contradictorio, o sea, es como lo curioso. Es que exacto, ese es el problema del periodismo chileno, básicamente, del periodismo mediático chileno. De esto de los canales como el TREF, el Chilevisión y todo esto que depende del ranking. Y claro, saben que no te van a tener un periodista profesional porque el periodista profesional, ¿qué te va a decir? Te va a decir los hechos como son. Y sin opiniones, sin tratar de opiniones. Sí. Que entonces traen gente que, claro, se ya pasan por el periodista, pero son al fin y al cabo comunicadores y te comunican la visión que tiene el canal, como el CEPU, porque al CEPU, si el canal que está, que es el Megavisión, no tuviera la visión que tiene el CEPU lo echan cagando. Claro, y siempre Tú no podías poner el CEPU en un CNN o en un 24 horas. Los intereses también, pues, Porque se volvió industria, sí, ese es el tema. La comunicación post-dictadura se volvió industria. Es que todo se privatizó, pues, en el fondo, en este país, pues. Pero no tiene que ver igual un poco con la reacción que la gente tiene ahora con redes sociales, porque igual como es más emocional, ¿no? Más me gusta, no me gusta, el bardo como el bardo que se genera de repente por noticias así pelotudas y la gente se discute en redes sociales y como que caen en eso, entonces ven una figura en la tele que hace algo parecido y como que dicen, empatizo con este weón, ¿cachai? Porque me genera, más allá del color político que no tenga, como que le gusta verlo llorar, le gusta verlo haciendo show. Es que claro, tiene que ver con que la emocionalidad termina siendo más importante que la objetividad, pues nomás pues, en el mensaje. Es que lo valida al fin y al cabo. Que el CEPU esté ahí llorando diciendo, presidente, ¿cómo pasa esto? Básicamente valida una forma de ser dentro de la sociedad que no debería ser validarse porque hacer eso mismo elimina el diálogo. Él no debería siempre, es súper ideal, pues pensarlo así realmente. Porque... Y por eso existe así, nuestro último bastión. Y en el caso de la filosofía, que cualquiera puede ser filósofo, así como el título queda necesario en ese sentido. ¿Sí? Yo pienso de que siempre hay muchas paradojas en la vida, pero lo divertido es que la filosofía es una gran paradoja en sí misma. Entonces, lo que pasa al final, lo mismo que ahora estaba diciendo Agustín con el tema del periodismo, que también se puede vincular con lo que tú me estás diciendo o preguntando en este momento, porque no se necesita grandes habilidades mentales para el tema de la filosofía. Todos los caros que están entrando a estudiar filosofía, drogadictos, así como... Bueno, por supuesto, tú sabes que el arte y todo ese mundo, humanidad y ciencias sociales son los caminos de la perdición de la humanidad. Pues. Para el discurso de la tradición bien portada y moralista, evidentemente. Pero yo me refiero a lo siguiente, de que la carrera de filosofía per se te lleva a este mundo como académico y formal del conocimiento, pero en paralelo no siempre las carreras de ese tipo te dan como esta otra parte que tiene que ver esta libertad como del pensamiento, en el sentido de que tú puedes formalizar el pensamiento y puedes tú intentar como estructurarlo de una forma para un discurso, pero
si tú llegas a un punto donde profundizas demasiado, cae en esta curiosa categoría de un grado de quedarte en un nicho muy cerrado del mundo del especialismo, que también ha pasado en todas las profesiones al final, pero en este caso algo que es bastante más complejo, porque en teoría se supone que la filosofía lo que está intentando hacer es reflexionar constantemente sobre la realidad diaria, la vida cotidiana, la historia de su tiempo, y no encerrarse en una esfera de pronto con un lenguaje súper técnico y súper cerrado. Para mi punto de vista, lo ideal sería tener un punto medio entre un lenguaje igual que se pueda profundizar, pero al mismo tiempo que sea accesible. Si no, te queda en el mundo del paper y te queda en el mundo de las ponencias, donde el especialismo, como bien habían dicho gente en este siglo pasado, que se empezó a dar sobre todo en el siglo XX. El siglo XX empezó como este fenómeno de la especialización del conocimiento, sobre todo el tema universitario. Pero el tema de que, como filósofo, digamos, como ya profesor de filosofía o con el título de filosofía, como que te inhabilita un poco a dar tu opinión sobre un tema, sino que se trata como de agarrarte de la opinión de grandes sabios un poco para como validar mucho más tu postura. No, mira, yo pienso que va a depender de la persona al final, pues existe gente que sigue mucho la autoridad y que si se juega en el formato muy académico, necesariamente como que tu opinión per se termina quedando en un nivel más abajo, porque vos tienes que estar siempre fundamentando y argumentando, pero eso es cuando tú haces una tesis, cuando tú haces un paper, un seminario. Claro, que tenga como reglas igual que vengan de la Pero academia. se supone que la filosofía, por un lado, entrega pautas de conocimiento y entrega conceptos, herramientas y puntos de vista, pero al final de todo lo que está buscando es que cada persona pueda aprender a pensar, pues, aprender a independizarse. Al final, cada uno de estos millones de personas que han nacido, o más que millones de personas que han nacido en la historia, que estuvieron pensando, todas terminaban planteando de alguna forma lo mismo, de que lo que ellos hacían no era la verdad, pues, sino que era un punto de vista que permitió de alguna manera como hacer un recorrido. Yeah. Pero no para que estén repitiéndolos, porque al final entra en el mundo del discípulo y el maestro, pero al final el maestro cae en la autoridad, pues. Mira, yo les voy a contar una anécdota, que yo estuve en un culto satánico, en una secta, Lo bueno. que se hacían llamar filósofos. Bueno, Se hacían llamar, como todo el mundo, claro. ¿no? Pues al final... De hecho, voy a decir el nombre, no tengo ningún problema, es Nueva Acrópolis. Es una agrupación realmente mundial. No es de acá. Sí, la he escuchado. Es como una agrupación mundial que empezó en España, después se fue como... Todo parte en España, qué curioso. Algo pasa en España. El mundo hispano nace en España. Sí. Y acá en Conce, en nuestra pequeña ciudad, hay una escuela que se llama Nueva Acrópolis, que viene de lo mismo. Y uno entra ahí un poco porque te hacen charlas, pero más que charlas son exposiciones, ¿no? Una persona ahí que es parte de la escuela, no sé, pues toman un tema como el Tao, qué sé yo, la filosofía del Tao, o el siglo del aburrimiento. Te empiezan a hablar como de la postura que tienen ellos sobre ese tema. Y la cosa es que, claro, ahí te ponen eso de que cualquiera puede ser filósofo, la cosa aquí, que el amor por el conocimiento, por como la riqueza de hablar varios temas, pero en concreto aquí, al momento de ir como subiendo niveles, porque te hacen como subir niveles. O sea, ya primer cosa rara que te hagan subir niveles es un poco sectario. Sí. Porque hay gente que está arriba que tiene la capacidad de hacer cosas que tú no, porque tú estás más abajo nomás, ¿cachai? Eso ya es sectario. Claro, ¿no? Es que eso no es filosofía, pues No. eso es pseudo religión. Los masones. Por eso yo estaba en este momento nomás comentando que la filosofía en el fondo lo que termina sirviendo, si queremos servir, pero ya entramos en otros grandes temas, tiene que ver al final con la libertad de pensamiento al final, o la autonomía del pensamiento, si uno lo piensa desde un punto de vista ilustrado, porque claro, nos podemos poner a pensar después en los tiempos actuales donde cada persona puede tener su propia verdad y su propia opinión y su propio nivel de vida, y ya entramos en un collage de discusión fantástica y súper bizarra, pero
Cuando ya te encuentras con un grupo que en el fondo lo que está haciendo no es ayudarte a pensar y a conocerte o a simplemente ver las cosas de otra forma, sino ya de una forma directa o indirecta te mete en un caminito, ya, y tú dices, esto no es filosofía nomás. Simplemente una filosofía. Ahora, quizás la ciencia también, cuando se hace dogmática, también te permite llevar a esta misma idea de tú considerarlo como una secta, en el sentido de que cuando son pensamientos muy cerrados y que creen que son la única verdad absoluta de cualquier tema, eso justamente es lo opuesto a la parte que se intenta. Tiene que ver entonces con el periodismo de remecer así estructuras. Sí. Es que ahí también tiene que ver con eso. Es que el periodismo tenemos una frase, me acuerdo una frase que decía que aunque tú estés equivocado y no me guste tu opinión, yo voy a proteger tu derecho a hablar, independientemente de lo que digas. Y porque, claro, la diferencia de opinión y toda esta onda, tú como periodista tienes que darle voz a ellos, aunque no quieras. Claro. Porque es un derecho, el de comunicación, aunque digo cualquier chorrada, es un derecho. Pero hay que especificar que es una chorrada lo que está diciendo, si es que es una chorrada. Es como lo que pasó en el debate con Trump y Harris. Sí. Hace poco dijeron que no, que Trump decía que no, que los extranjeros se están comiendo a los gatos, y el periodista llegó, señor Trump, eso no hay evidencia. Y se lo dijo, paró el debate, se paró y dijo, no, esto es falso, está mal lo que dijo. Y sigue el debate. Pero eso es básicamente lo que también tiene que hacer es lo que hace el periodista, básicamente. Contrastar información. Y claro, de la filosofía juega un rol fundamental dentro del periodismo también, porque, ¿para qué decirlo? Grandes filósofos también fueron periodistas en su tiempo. Decía Camus. Camus fue periodista, la Revolución Francesa hubo bastante. Toda la Revolución Francesa, la historia del folletín, es que al final tiene que ver con eso. Ahora, yo tengo un punto de vista que siempre ha sido bien comentado en algunas circunstancias que yo lo he dicho, que tiene que, desde mi punto de vista, desde la filosofía se inicia todo el conocimiento de la humanidad. Sí. y de toda esta sociedad humana. Entonces, toda ciencia, quizás exceptuando la religión, ahí yo tengo un poquito un detalle que discutir, exceptuando quizás la religión, todo el otro conocimiento proviene de la filosofía, solamente que después se fue especializando y convirtiendo en una rama. La misma ciencia, la misma historia, el lenguaje que se empieza a estudiar, me refiero. Claro. No el fenómeno que existe propiamente tal. Y con el periodismo pasa lo mismo, o sea, al final son áreas que se van convirtiendo, porque al final el periodismo también de alguna forma se conecta con el tema de la comunicación, Es que y el lenguaje, y la narrativa, y la historia. Entonces, bueno, también como tú mismo decías, es como de todo un poco también ahí. Es que exacto, el periodismo no se especializa. Claro, uno dentro del periodismo se puede especializar en un tema, pero al fin y al cabo tiene que tomarlo todos, porque es periodismo. Es tan grande que no es una ciencia. Es que no es una ciencia, es un oficio. El periodista no nace como, no, hay que estudiar esto, hay que ser así para todos escribir esta. No, es un oficio, al fin y al cabo. Si los primeros periodistas ni siquiera empezaron una academia. Gabriel García No Márquez, hay nadie todos los primeros profesionales per se no tuvieron un inicio académico que ahora es lo profesional, pues. Se parte siempre de un punto anterior, pues. Claro. Y claro, hay una frase que siempre cito y que cada micrófono saben que cito, de Fuguet, periodista de la Chile, Sí. que en Tinta Roja hay un personaje que dice que el periodismo es como la prostitución, se aprende en la calle. Porque claro, la academia te va a decir, ya, así se tiene que comunicar, así se tiene que tratar a personas, pero en la calle es otro mundo directamente. Sí, eso es interesante. Y es en la calle interesante. donde se aprende a ser periodista. Y por eso yo sería la calle. Yo pienso que quizás lo mismo que tú me dices, Agustín, podría ser lo que tú también te pasa en tu caso, Nicolás, con el tema audiovisual. Pues, o sea, en la carrera audiovisual te entrenan o te preparan de una forma, pero la realidad, como decir, oye, ¿qué pasa si cuando hay que hacer esta producción hay este problema cotidiano? No te hacen un seminario para decirte qué pasa si está lloviendo cuando justamente se va a grabar tal escena, pues. O qué pasa si no está funcionando el computador, o si el presupuesto no alcanza pues para la producción. La realidad yo siempre siento que termina siendo más grande que todo lo que uno puede Claro, bueno, ahí lo llevo pensar como o justamente estudiar. La realidad de generar filosofía es como esa típica, ¿no? Los bares, conversaciones así que uno se puede como meter como en la pata de los caballos y por ahí hasta generar peleas, discusiones, pero la verdad de la filosofía... esto no quiere decir que yo encuentre que la academia esté mal ni que tenga como
menos sentido, ¿cachai? Eso va para cada quien. Pero me recuerda mucho que es un divulgador también de filosofía, que es filósofo también, pero es divulgador, que es el Darío Z. Es argentino. Sí. Lo que pasa es que el apellido es muy difícil, entonces no me atrevería a decirlo. Él mismo siempre dice que su apellido es impronunciable. Como que... Creo que lo cacho. Ha venido a Chile, pues. Sí. Y él tiene libros de divulgación filosófica, claro, y tiene un programa de radio, tiene podcast. Sí, también. Porque él tiene lo que tú ahora te estaba habiendo comentado hace unos minutos atrás, el hecho de tomar elementos de la filosofía más académica, pero bajarlo a la realidad hasta cierto punto, y no quedarse en este plano esencialmente académico. Yo creo que de alguna manera, podemos decirlo súper a la rápida, tiene que ver con que hay, como podemos decirlo, niveles al final por los cuales las personas pueden transitar sobre lo que uno hace. Es lo mismo que en el plano audiovisual. Hay gente que de pronto le gusta sacar fotografías, sí, le gusta grabarse, y no sé si tú puedes decir que quizá esa persona que grabó un TikTok va a ser un cineasta, por ejemplo. O no sé cómo lo categorizarías. Eso mismo. Bueno, el caso del arte, como haciendo como un linkeo así, ya, periodismo, remese. Filosofía como busca también un poco quebrar un poco no sé si quiera la opinión, pero ir como abriendo espacio, ¿no es cierto?, a que cada vez como las conversaciones sean más profundas. Yo creo que no hay un límite tampoco con eso, porque es que al final... eso es la gracia al final, pues ese es el juego al final. Claro. Pero aquí siento que el arte, y me refiero al arte en general, no solamente el audiovisual, como que parece que busca como un fin más estético, como que a mí me cuesta a veces como un placer, más que estético, un fin de placer, ¿cachai? Veo esto porque me gusta, porque me genera como emociones, me genera algo en el cuerpo, me genera como una cosa placentera. Que no necesariamente es buena, a veces puede ser como un placer cuático también, puede ser como un placer como cuando uno ve películas de terror pero le gusta. El masoquismo, dices. Claro, masoquismo, de todo, placer de todo tipo. Mira, para mí como que el arte podría tener como esa función quizás, y hablar de arte, también cuando hablas con gente que le gusta, ¿no es cierto? Obviamente hay gente o gente que no le gusta tanto, o que habla del arte que le gusta, se nota como una exaltación, ¿no? Una cosa así como... está en otro plano. Subversión. Sí. Sí, no, eso es cierto. Lo que pasa es que también tiene que ver cómo uno, en este caso, se plantea el tema del arte, pues. Hay gente que tiene el planteamiento de que el arte no tiene que entregar ninguna respuesta, plantea preguntas, juega con la realidad. Otras personas que dicen que el arte tiene que imitar nuestra sociedad y como contribuir de una forma mucho más directa y concreta. En este caso sería como un arte más político. Sí, a la revolución, como decía Artaud en ese momento. O en un último caso, puede también verse el arte como una forma de entretención y pasatiempo y, entre comillas, ocio. Lo dionisakio, decía de Nietzsche. Sí, podemos decirlo. Por lo tanto, como que si ya ves que el arte puede verse hasta estas tres maneras como bien propias y diversas, sí, también la discusión se va a ramificar fácilmente dependiendo del punto de vista que tú lo veas. Si el arte para ti es entretención, no tiene nada de malo y se puede conversar de eso y se puede discutir fácilmente. Pero si hablas de un arte que tiene un planteamiento político, social, claramente entonces la obra que tú vas a presenciar la vas a leer en otros códigos. O por último, si ves el arte como algo mucho más libre y mucho más expresivo, mucho más complejo, pero al mismo tiempo misterioso, le da este carácter más hasta espiritual, pues, más místico, más como trascendental. Pues entonces, es muy, para todos lados. Es muy heavy. Ahora que veo, por ejemplo, Agustín tiene una polera de Bowie. Sí. Polerón de Bowie, y se me ocurre una figura que un poco como que ocupa un poco todo eso, que está como en distintas etapas, tuvo una etapa más política. Ahora, yo me refiero a político no necesariamente partidista, ¿no? No necesariamente alguien que esté como ahí con el partido X así apoyando la causa, sino que en su arte genera como situaciones que pueden ser usadas políticamente también, ¿cachai? Sí, es que Bowie fue un personaje fascinante en el siglo XX. Fue todo un canon. Además que él estuvo conectado con la vanguardia artística al final, Bowie. Entonces, claro. Entonces, por ejemplo, en la última etapa ya de Bowie, cuando ya estaba, de hecho, su último disco, yo siento que ahí ya es una cosa casi más espiritual, ya una cosa que ya tiene que ver, conecta más con la muerte, con cosas que se estaba muriendo, pues pobre. Claro, entonces ya ahí no es arte por entretenimiento en sí, sino como un arte más como
trascendental para él, trascendental y que Claro, uno lo pues. puede pegar desde ese lado. Me acuerdo también otro artista, y estamos hablando de artistas populares, ¿no? Johnny Cash, el que hacía country, Sí. que también tiene un último disco que tiene ese aura de muerte. El aura ya apócrifa. Claro, a cierto claro. punto ahí. Sí, pues es interesante cuando los artistas llegan a ese punto y uno cómo recepciona también eso, porque sobre todo si después sabes que murieron, ¿cachai? Como tú decís, bueno, aquí Sí, hay- no puedo leer esta obra desde otro lado. Bueno, ahí tiene que ver pues la relación entre la obra y el artista y la acción que hace la persona que recibe la obra, pues. Claro. Existen de cierta forma receptores que son más activos y más comprometidos y que se van al meollo, que van a buscar la referencia y van a estudiarlo o se obsesionan y tienen al final un culto y sus fotos en la casa, una estatua, hasta esos niveles. O en otros casos, alguien que lo ve, como te decía yo, entretención. Entonces no le va a tomar tanto peso, lo puede disfrutar, su opinión va a tener también su peso, pero no se va a obsesionar, pues no lo va a tomar. Yo creo que lo mismo pasa con el periodismo también, pues hay ciertas figuras, ciertas personas, cierto tipo de símbolos también, porque al fondo se van encontrando, pues, que han ido gestionando todo este camino. Sí, entiendo el punto. Y llevándolo al periodismo, claro, hay símbolos, hay figuras y todo lo que pasa. Pero claro, estoy pensándolas, pero me cuesta un poco encontrarlas. Podría Sí. decir, no sé, si está Alberto Mayor por un lado, con el que está en la Bio Bio, es como columna de opinión, Alberto Mayor, Bio Bio. El mismo Chati, tirándole de nuevo para el Facebook, porque se convirtió en una figura, eso ya es una idea, el Facebook, no una persona, una idea. Es interesante eso, cómo la persona se convierte En idea. en un concepto. Es una en experiencia imagen. ya el Facebook. Es una experiencia, Es una el Facebook, y la hago para mí desagradable, pero para otra agradable. O esto mismo, el 24 horas, todas sus transformaciones que ha tenido pensando. Oh, sí, qué bizarro eso. Y bueno, ¿qué más? Claro, después están como esto con otros así como podcasters, así como más que venían de la ola del octubrismo, el Copano creo que era, Sí, también estamos viendo harto. que se están moviendo bastante, pero que al fin y al cabo son ideas, al final. Son gente hablando de su idea y de su forma del mundo y hay un arte detrás de esto, claramente, porque son visiones del mundo, al fin y al cabo. Claro, tiene que ver con todo eso. Yo recuerdo que en su tiempo yo era muy fanático del The Clinic. El The Clinic, y encontraba que los reportajes que hacían eran igual bacanes, era como literatura en sí, como que yo podía ver como mucho arte y mucho contenido que yo valoraba, pero como que de a poco como que, bueno, cada tanto a través de internet, a veces, sobre todo en reportajes musicales, como que Ya. empiezo a ver como cosas que me gustan mucho el periodismo y que los leo por placer, no tanto por informarme ni como saber la historia Claro, así, ni con eso, sí, sino por sí. placer, de repente una historia de un narcotraficante, un reportaje, no Las sé, crónicas. las crónicas rojas, Sí, la crónica. que es como lo más mal visto, no sé si, en realidad no sé, Es pero lo más- es lo más, es lo más- es como el escalón más bajo, digamos Es así. que hay algo... Farándula, crónica roja, una cosa así. Comparten público, Claro. porque justamente en Tinta Roja, que habla justamente de esta época del periodismo, cuando aún no era así como tan alarmista como lo es ahora, era como lo que más se consumía en periodismo, es policial, de Crónica Roja, todo esto así como... Pero Crónica Roja y farándula. Pero la farándula sigue igual, no ha cambiado nada. No. La Crónica Roja cambió, y ahora se pasa como seguridad social. Y ahí hubo como un cambio de mentalidad. Ah. Mercurio. Ah. ¿Y qué pasa ahí? Que Fuguete nos dice nos muestra que la Crónica Roja antes se vendía como el hecho, así como, no sé, ponerle un caso de un asesinato y dice como se vengó por venganza, le mataron al viejo, bla, 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 y me lo vende como si fuera una película, como si fuera una historia así como mágica. Ahora te dicen problema de seguridad, un Sí. venezolano mató... Ahí tiene que ver también el elemento de la literatura en el Sí. fondo que se ha metido mucho en el periodismo quizás. Sí, por o sea, juego, no, ante el la periodismo. metaliteratura hasta cierto punto. El periodismo y la literatura eran dos personas que iban en la mano Claro, anteriormente. justamente. Ahora todo parte de ahí con... se estandarizó, sí, ese es el problema ahora, que se estandarizó la noticia y todo este problema que viene del Mercurio, básicamente. Sí, lo que nosotros... O sea, el Mercurio tiene toda la culpa. El Mercurio tiene la culpa de la decadencia del periodismo desde dictadura y de antes de dictadura. Porque me decir, Agustín Edwards, hijo de puta. Sí, ese fue el que trajo a la CIA a Chile, así que... Sí, no, estamos claros con eso. Por lo menos aquí compartimos Claro. esa opinión. Y justamente con el The Clinic pasa algo justamente irónico. Porque el The Clinic nace como un medio contra de
así como ultra revolucionario y todo. Lo contracultural, Lo hasta cierto contracultural. punto. Ya, Era perfecto. como la ironía, La ironía. como que tomaba un poco el monde de Diplo. Es Claro. una cosa francesa, un Sí, periódico sí, lo francés. conozco. Sí, sí, ¿Cachai? sí. Y claro, pasa el tiempo, como que ya va bajando, porque más o menos se los comen al chico, porque era chico el de Clinic. Ujú. Y pasa que el de Clinic hace poco estuvo de venta. Y lo compró un loco del Banco de Chile, Ya. un empresario. Y ese empresario se lo dio a la mujer. Yo así como psicoteo, busco al empresario del Banco de Chile. Y voy notando y resulta que también es un directivo del Banco Edward. De alto directivo del Banco Edward. ¿Y quiénes fue lo Edward? Mercurio. Ahí están las todo- conexiones. Ahí pues. está todo cuadrado. Es como un gran diagrama o un esquema que uno puede sacar, una genealogía al final. Es pues. que al fin y al Uno cabo- puede hacer con todos estos temas de... Bueno, el mundo de las empresas me parece fascinante. Las conexiones de poder, Lo veo las como narrativas, todos estos símbolos y todo lo que tú puedes analizar al respecto detrás, porque al final son puras ideas que se materializan. Pues. Claro. O sea, el Mercurio tiene, tiene una cierta idea, un cierto concepto, un cierto discurso que por cosas del destino, la historia o cosas circunstanciales logró materializar. Quizás si esa persona no hubiera materializado ese diario y lo hubiera materializado otra persona con otro pensamiento político, pero con los mismos recursos económicos, quizás estaríamos en un momento muy distinto del periodismo. Pues, Exactamente. fascinante. Quizás los anarquistas hubieran sido en vez de... Hubo diarios anarquistas en Chile, hubo varios. haber tenido un diario poderosísimo, me refiero, a esos Claro. niveles. Pues. Pero claro, el anarquismo por su cuenta, el problema del periodismo también es que, claro, lo hacemos por amor al arte, a la libertad, a la comunicación, pero puta, ¿cómo financiamos esto? Si ese es el problema. Es el Bueno, principal en problema. en el mundo del arte, que es como el tema con el cual empezó esta aventura de la conversación, se conecta con lo mismo. Pues. Sí. El arte también pues termina siendo algo muy fascinante, pero en la experiencia de la realidad, cómo se financia, cómo se avanza, cómo se concretan proyectos, cómo se construyen caminos y cómo sacamos plata con el podcast. Pues entonces al final es como la gran pregunta. Claro. Se dice al final igual la plata es un tema trascendental, ¿no? Al final siempre nos va a estar como... En la economía Sí, el problema del económico. siglo XXI, pues al final. Claramente. Ese es el punto. Entonces, bueno, quizás para futuros, como preguntarse ya como, ¿cómo vendemos? ¿Cómo vendemos esto? Más que, ¿será necesario hablarlo? Ya, ¿cómo lo vendemos? ¿Cachai? Ya empezarnos a tirarnos más como en cosas más de marketing, el arte de la publicidad también. que Sí, tiene- bueno, ahí está todo, pues sí, es un gran tema. Hay una filosofía interesante que es como, no me vendo, pero escucho ofertas. Por supuesto, pues. Porque ahí está como la posibilidad latente de decir, bueno, siempre puede haber una buena oferta y... Claro, es una oración bastante truculenta, pero Hay que- suena libre, pero en el fondo se capta la indirecta. Hay que enfrentarse en el mercado y que Dios quiera, nomás. Lo que Dios quiera. Hay que rezarle a don dinero, como se dice. A la mano invisible, como decía el Smith. Smith, pues, bueno, él empezó, Él fue claro. pero él no tenía la misma visión, porque después el capitalismo en el siglo XX se convierte en lo que ahora hemos vivido. El neoliberalismo. Ahora una locura, Eh, igual ahora es como un salvajismo. Sí. La noción capitalista europea de ese siglo, 1700, todavía tenía un lado ético, tenía un lado como más humano, entre comillas, igual medio religioso también, porque la religión estuvo metida, pero no era esta destrucción por la competencia absoluta y el ganar, pues. Después empieza a dar. Hay una frase que me acuerdo que decía que el neoliberalismo no es una doctrina económica, es una doctrina política, justamente. O más bien religiosa también, si lo piensas. también, Para mí por es una religión también. Bueno, el comunismo también puede ser una religión en el fondo. Todo puede ser una religión. pues. Todo es El religión. arte puede ser una religión. igual. Se ha hecho arte, se ha hecho religión a través de arte. Sí, por supuesto. Como, bueno, El cristianismo, para que la figura, la Bueno, última de ahí parte como la experiencia religiosa, bueno, en la antigua igual. pues. los símbolos. Sí, pues justamente. o la otra opción es como más anarquista, es como generar esto para generar vínculos con otras personas, y así como armando una red tan potente, que es poquito, puede sonar más idealista, ¿no? Pero una red tan potente que vamos como armando algo que después se va a desarmar, pues al final todo se va a terminar destruyendo. Oye, ese pesimismo, con ese pesimismo no hagamos negocio entonces, pues mañana nos morimos, pues. Lo que dura, yo digo. Dura lo Sí, que pero dura. sin duda la cerveza, ¿cuál es la idea? Pues? Eso digo. Bueno, mira,
para ir cerrando, bueno, la pregunta queda en el aire, como siempre. La verdad, aquí no hay respuestas. Nunca van a haber respuestas. No esperen encontrar nada. Pero al menos la inquietud es tan buena. Creo que igual uno después esto lo puede como seguir dándole vuelta al punto que quiera. Y yo no recuerdo un podcast, el nombre del podcast en específico, pero tenía mucho que ver con periodismo, con filosofía y con arte, que este triángulo, digamos, estos vértices, una tríada, lo unía. Mira, no recuerdo el nombre, pero era un podcast latinoamericano en general, o hispanohablante, que en el fondo tocaba temas diversos desde el periodismo, lo narraba de manera bastante como literatura, y había como una especie de filosofía de fondo en cada capítulo. Yo recuerdo uno que era el más largo, que era de una niña, una chica que graba a su abuela, porque la abuela le diagnostican una enfermedad y bueno, se va a morir pronto, ¿ya? Entonces ella como que con una compulsión le empieza a grabar la voz, ¿no? Entonces como que empieza un relato así como medio documental, pero a través de podcast. Sí. Y lo periodístico que tiene acá es que en un momento esta chica como que conoce un grupo, que son como un grupo de personas que se juntan a hablar de la muerte. Vale. Como un grupo de contención, pues, justamente para gente que está en estas fases terminales, que se junta a hablar de la muerte, sí. o gente que perdió a alguien, entonces se trata de eso, el capítulo es sobre eso, sobre hablar de la muerte, sobre aceptar la muerte, y bueno, uno se pone a llorar y tiene ese toque también, esa fibra media emocional que a veces el arte también abusa, ¿no? Pero está bueno. Lamento no acordarme, ahí me acordaré la próxima sesión, pero ya te vas a acordar. Sí. No sé si quiere recomendar algo ya para el cierre, lo que sea, ¿no? No sé si ustedes vieron Venom 3, la última película de Venom. No. Bueno, hago la mención de que ha terminado esa franquicia, no sé qué viene ahora con ese personaje de los superhéroes. No, viene Kraven viene. Me parece muy interesante siempre mencionar las cosas que en este tiempo la gente está viendo y escuchando. ¿Pero la está viendo la gente o porque...? ¿Sí? Sí, yo pensé que era medio fracaso. No, son fenómenos que todavía siguen pegando en el mundo cinematográfico. Que nosotros seamos elitistas no significa que el mundo sea elitista. Bueno, yo intento ver de todo, eso es como lo bueno y lo malo quizás de uno, entonces al no hacer mucho filtro. Pero quería nomás mencionar que bueno, vi esa película, ya vi las otras dos. Es interesante, y que al menos en ese caso de ese trío de películas, al menos se cierre ese tipo de historia. Generalmente ahora está tan metida el fenómeno de la continuidad por la continuidad, que al menos ver una franquicia... pero esto cierra totalmente el personaje ya... Claro, el personaje al menos como que logran cerrar. En comparación con otra película, que como El Hombre Araña, que vas a seguir haciendo películas del Hombre Araña, pero Es El Hombre Araña. por eso, porque El Hombre Araña, sí, es el tema. Va a volver siempre. Ese juego. Sí. ¿Y tú, Agustín, alguna recomendación? Cabrón, no lean Bukowski. No vale la pena. Con Bukowski. No vale la pena, no. ¿Por qué no vale la pena leer a Bukowski? Senda el perdedor. Esperando, ya, esta cosa tiene que ser crítica, potente. ¿Pero no. por qué estás esperando eso? Porque si me lo vendieron. Caíste en el mar. Caí en el mar. ¿Qué te vendió eso? Bukowski no te vende eso. No me vende eso. No, Y llegué, ya, esperando algo como Kerouac ya. Llego. No, porque no es Quirós, pues. Sí, Kerouac es ¿Por qué leer a Truman Capote entonces? Pues si quieres el periodismo, pues. Así, yo creo que voy para eso menos. Ya, lo leo. 90% del libro, por favor, que termine esta cosa. Lo echen de la casa, ya. Pues sí, finalmente se puso bueno el libro. 2 hojas se terminó. Bukowski, hijo, concha. Lo que pasa es que tú no has conocido a los Bukowski que yo he conocido en la vida, pues. Claro. Para mí en la vida cotidiana. Eso de gente, así es la gente, ¿no? Pues así es la vida. Tal vez soy demasiado idealista, quién sabe. Eso. Entonces, Bukowski no lo recomiendas, como una anti-recomendación. Anti-recomendación. El anti-recomendación. Anti-recomendación, está bien. Bueno, gente, nos despedimos entonces de esta transmisión, de este podcast que está buscando nombre, pero estos son los temas. De esto hablamos: filosofía, hierbas, periodismo, arte, amor. Muy bien. Amor sobre amor. Muy bien. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. Sí.